Bueno, en aras de la puntualidad vamos a dar comienzo a esta charla granadera. Buenas tardes a todos, por favor, los micrófonos apagados, las recomendaciones que se hacen en todos los Zoom o distintos sistemas de comunicación. En lo posible, quienes tengan alguna duda, a medida que los disertantes comiencen a hablar, mandan sus preguntas por el chat, así luego de la disertación vamos haciendo las preguntas y haciendo un repaso de los temas. Como siempre saben, estas charlas las organizamos desde FIFRA, con las cámaras integrantes, con AFIC, en conjunto con la Bolsa de Cereales de Córdoba y con el auspicio del IPCBA. Vamos a intentar hoy darle un formato dinámico, lo que antes hacíamos en el almuerzo y en 3 horas, hoy vamos a tratar de reducirlo, hacerlo en 1 hora, con lo cual los disertantes van a ir directamente al hueso de los temas, tratar que nos quede un ratito por alguna repregunta. Las preguntas han sido enviadas con anticipación, así que ya lo tienen los disertantes. Simplemente para ir calentando el ambiente, algunas de los interrogantes que nos deja la faena de mayo y lo que venimos viendo, a consideración de FIFRA y que va a salir pronto en la editorial que estará a disposición a partir del domingo y lunes. Seguimos observando un aumento de la faena. Nosotros vamos haciendo la evolución de la faena diaria y ha subido mayo respecto de abril. Si bien las noticias han dicho de que hay un aumento de exportación, se está comparando el primer cuatrimestre del 2020 con el primer cuatrimestre del 2019, que el 19 fue bajo. Cerramos el año con una participación de la producción en exportación del 30% y ahora ocupa un 24%. Hay una caída en los valores del promedio de la tonelada exportada, que está en torno al 2% si medimos el primer cuatrimestre de este año con respecto al 2019. Y a su vez, en 2019 había retenciones de 3 pesos por dólar y ahora las retenciones son del 9%. Con lo cual, creo que todo conduce que la conclusión es menos poder de compra. ¿Qué pasa en el mercado interno? Más allá de lo que va a explicar Fernando después. Se aumenta la venta, aumentó el consumo. ¿A qué precio? El precio durante las semanas de mayo disminuyó. Con lo cual, eso empieza a preocupar intracadena porque los costos fueron mayores. Si prevemos que hubo una inflación interanual del 50%, tenemos que pensar que si seguimos con los precios atrasados, en algún momento empieza a hacer ruido. Estos son solo algunos comentarios que la dejamos picando para que a lo largo de la charla se vayan desarrollando. Vamos a comenzar con Gonzalo Augusto, que es economista de la Bolsa, mientras él va compartiendo la pantalla para hacer la presentación. Nos va a hablar sobre lo que ha sido la campaña que ha finalizado, cómo cierra la campaña 2019 en Córdoba, los resultados y las perspectivas de lo que viene. Gonzalo. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, Daniel. No sé si me escuchan bien todos. ¿Estamos todos ok? Perfecto. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Tal como dijo Dani, mi idea es mostrarle, ya ahora que estamos entrando en la recta final de la campaña, los principales valores que estamos estimando de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Para arrancar, lo que es soja, tuvimos una campaña donde el área sembrada fue de 4.200.000 hectáreas, levemente por encima de la campaña pasada, un 2%, sin embargo está dentro de los valores más bajos de las últimas 10 campañas, que son aproximadamente 83.000 hectáreas menos de las que se sembraron el ciclo pasado. ¿Cómo venimos con la cosecha? Bueno, en Córdoba, de acuerdo a lo que nos están relevando nuestros colaboradores, ya estamos prácticamente entrando en el tramo final. Ahí ustedes pueden ver la línea de puntos, que es el promedio, y la otra línea por encima, que es cómo va la campaña, que está
a niveles máximos históricos, así que viene muy bien avanzando la cosecha de soja próxima a finalizar. Respecto a los rendimientos que estamos observando, en promedio en Córdoba estarían alcanzando los 32 quintales y medio por hectárea. Sin embargo, obviamente todos conocemos que la provincia tiene distintas zonas, distintas características, y tenemos, por ejemplo, lo que es Unión, Marcos Juárez, ahí se puede observar en el mapa, donde rendimientos promedios entre 45 y 50 quintales, y otras zonas como el centro de la provincia entre 25 y 35 quintales por hectárea. Sin embargo, son resultados que son bastante buenos, por encima del promedio histórico para la provincia, que es en torno a los 29 quintales por hectárea, y como podemos ver es un buen rendimiento para la provincia. Respecto a estos resultados, estaríamos alcanzando una producción cercana a las 13 millones de toneladas, también levemente por encima del promedio, pero representa una caída de casi 2 millones de toneladas respecto al año pasado. Cuando vemos lo que es la producción nacional, también que ya está en su tramo final, con una producción estimada en 50 millones de toneladas, Córdoba está participando aproximadamente con el 26% de la producción nacional y se ubica como segundo productor detrás de Buenos Aires. Lo que es maíz, que fue de nuevo la estrella en esta campaña, y hay que ver qué es lo que va a pasar con la campaña que viene, que va a ser una gran incógnita, pero lo que tenemos ahora también es que tuvimos una caída en el área sembrada respecto al año pasado, pero no deja de ser una superficie bastante grande, con cerca de 2.700.000 hectáreas que se ha sembrado, y una caída del 2% respecto al año pasado, que son aproximadamente 68.000 hectáreas, pero dentro de todo ha sido una excelente superficie en la que se ha destinado al maíz. Cuando analizamos también lo que es la cosecha, viene avanzando a un ritmo muy bueno, está en los máximos históricos, al igual que en soja. Obviamente viene por debajo, con el 41% el avance de cosecha de maíz. Todavía obviamente faltan los maíces tardíos, que es gran parte de la producción de Córdoba. Con los resultados que estamos teniendo por el momento relevado a nuestros colaboradores, el rendimiento promedio está en torno a los 85 quintales por hectárea, también bastante variable de acuerdo a la zona de la provincia donde estemos viendo, donde tenemos un rango de 60 quintales en el norte y sur de la provincia, a más de 100 quintales en lo que es el sudeste de la provincia. Pero de nuevo, al igual que en el caso de la soja, se ubica por encima del promedio histórico, que en el caso del maíz es de 73 quintales por hectárea. Así que tenemos el segundo mayor rendimiento de la historia en lo que es el rendimiento de maíz. Con estos datos, cuando vemos lo que es la producción, tenemos un volumen estimado de más de 21 millones de toneladas, que es el segundo mayor valor que tiene la provincia, detrás del récord de la campaña anterior, y mucho más grande que el promedio para la provincia de Córdoba. Y acá es importante destacar que la provincia solamente procesa o transforma dentro de sus límites 3,5 millones de toneladas, por lo cual el saldo exportable de esta campaña, que va a salir de la provincia de Córdoba sin transformar, es muy grande. Cuando vemos lo que es la producción nacional de maíz, que se estima en 55 millones de toneladas, Córdoba está aportando cerca del 38% del maíz a nivel nacional, y es el primer productor de Argentina, la provincia de Córdoba. Ahora bien, cuando analizamos el resultado económico, acá vemos los planteos, las rentabilidades son bastante bajas. Esto ya lo veníamos anticipando a finales del año pasado, cuando se estaba viendo la posibilidad de aumentar los derechos de exportación, y que obviamente se agravó con el tema de la pandemia, pero con el precio de soja que se registró en mayo en el mercado disponible, tenemos una rentabilidad prácticamente nula. Ahí lo que tenemos es el maíz temprano con una rentabilidad un poco mejor, pero en todos los casos la mayor rentabilidad o los márgenes positivos fueron pura y exclusivamente gracias a los excelentes rendimientos que tuvimos, y no por los precios. Si bien los precios del maíz, de la soja, se han recuperado un poco en las últimas semanas,
continúan muy por debajo de lo que se esperaba, por ejemplo, a enero. En enero estábamos viendo precios del maíz en torno a 140, 145 dólares, soja 240, también 245 dólares, y hoy estamos hablando de precios que están 20 dólares o 25 dólares por debajo de lo que se esperaba. ¿Qué es lo que viene con trigo para la próxima campaña? Tenemos una caída en el área sembrada del 13%, contrario a lo que se está dando a nivel nacional, donde hay un incremento en el área. Esto sería un recorte de 210.000 hectáreas, es uno de los valores más bajos de las últimas campañas, pero sigue siendo también un muy buen valor para la provincia de Córdoba, contrariamente a lo que estábamos acostumbrados en las campañas entre 2009 y 2015. ¿Por qué cayó el área sembrada? Básicamente por la disponibilidad de agua. Cuando ustedes ven acá en este gráfico, se pueden ver las barras donde están las precipitaciones acumuladas entre abril y mayo de este año, y la línea continua, el promedio histórico. Entonces vemos que se encuentran un 62% por debajo del promedio histórico, entonces esa falta de agua fue la principal condicionante de que se sembrara menos trigo. Porque cuando vemos lo que son los precios, estamos viendo precios en el mercado futuro en torno a los 166 dólares por tonelada, que la verdad que es un muy buen precio y permite obtener muy buenos resultados. Así que, pero fue prácticamente condicionado por la menor disponibilidad de agua. Y de acuerdo a estudios que hemos hecho con imágenes satelitales, en base a la disponibilidad de agua en el suelo, podemos estimar un rendimiento promedio para la provincia de 24 quintales por hectárea, lo cual nos daría una producción de un poco menos de 3,5 millones de toneladas. Lo cual implica una caída del 26% respecto al año anterior. Sigue siendo un muy buen número, pero está condicionado por el clima que va a afectar negativamente al cultivo. Por otro lado, y ya para ir entrando en la parte final, cuando vemos el resultado de lo que es el planteo trigo, soja y segunda, vemos que la rentabilidad es positiva, está en torno al 3%, el 3,5% medio en dólares, y esto es básicamente por los buenos precios del trigo que compensan los bajos precios de la soja. Así que es una campaña que va a ser más complicada cuando nosotros vemos los cultivos de la gruesa. Si los precios continúan en estos niveles, también estaríamos con niveles bastante bajos. Así bueno, para ir cerrando y mostrando estos números, en maíz vamos a tener la segunda mayor cosecha de la historia, con muy buenos rendimientos, muy buenos niveles de producción. En soja también muy buenos niveles de producción. Y lo que respecta a los márgenes, son márgenes ajustados, donde la productividad va a ser lo que nos va a compensar los menores precios. El maíz temprano tiene mejores márgenes, principalmente porque ha acaparado mejores precios, lo que se están esperando para los maíces tardíos, donde vemos en julio, agosto, donde los precios están influidos negativamente, principalmente por Brasil, que va a tener una muy buena cosecha, y también el tema del COVID, que afecta negativamente la demanda de etanol en Estados Unidos, y eso obviamente genera una mayor oferta de cereal a nivel global. Y por último, para la nueva campaña, lo que es trigo y soja de segunda, tienen de nuevo buenos resultados, pero esto está básicamente beneficiado por los mejores precios del cereal, porque la soja todavía con estos precios, la verdad es que está bastante complicada. Sin embargo, tiene un escenario más positivo que el maíz, pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante si tenemos otro próximo encuentro para ver qué va pasando con la gruesa y la nueva campaña más adelante. Así que gracias, Dani. Gracias, Gonzalo. Excelente como siempre. ¿Cómo ves que influya el costo logístico en el futuro del precio del maíz y en la conversión de grano a carne? Mira, yo lo que te digo, el costo logístico, cuando uno ve las estructuras de costos del sector agrícola, el componente logístico, si bien es importante, no es el más relevante. Hay otros costos, como por ejemplo lo que es el costo de la tierra, que condiciona mucho a la actividad, pero yo creo que el costo logístico no es el principal condicionante, más en este sentido que
es un costo que se termina en pesos, y con la fuerte devaluación que tuvimos no se han logrado actualizar a lo que es en dólares. Ahí yo creo que lo que influye más que todo son las políticas que puede llegar a tener el gobierno para favorecer o no la transformación en origen. Mientras no haya algún tipo de política clara, alguna línea de crédito o algunas reglas que nos marquen el camino, más allá de que tengamos un costo logístico que sea más bajo, no, nos va a seguir condicionando a la hora de transformar el maíz en proteína. Así que eso creo que depende de otras variables. Como les decía antes, del maíz se transforman solamente 3,5 millones de toneladas, y el resto se va a otras provincias o se exporta como grano. El potencial es muy grande, pero ahí si no tenemos algún tipo de política que nos marque a largo plazo, por más que algunas variables vayan modificándose, la verdad que se complica bastante. Bueno, excelente, Gonza, muchísimas gracias. Jorge, estamos calentando motores. ¿Cómo estás en esta aislamiento, distanciamiento? En Córdoba seguimos con aislamiento, ciudad, distanciamiento en el interior. Con la economía, ¿te veo entrenado o cómo venimos? El título tuyo, la verdad que ha sido para captar el interés de todos. Las noticias se vienen dando a diario, así que, bueno, disparan nomás. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Excelente, Jorge. Bueno, vamos. Sí, estamos calentando motores y además calentando otras cosas, los ánimos también, ¿no es cierto? Esta semana ha sido una semana de ánimos bastante calentitos, por lo que se ve. Pero ya viene bien, viene tupido el tema de la calentura de ánimo, así que por suerte que está el frío, que ha vuelto el frío, entonces eso compensa. Bueno, es mucho lo que tengo para decir, pero voy a tratar de decirlo en 20 minutos como me dijo Daniel que hiciera. ¿Cómo estamos hoy en medio de la pandemia? Eso sería una pregunta bastante interesante. Bueno, para eso yo haría el pequeño raconto de decir que el gobierno del presidente Fernández hasta ahora viene pegándola casi cero, digamos, no pega, no es que no pega una, no pega cero, digamos, ¿no? O sea, nosotros empezamos este gobierno con un impuestazo de la ley de solidaridad. Le sacaron un montón de reserva al Banco Central para pagar deuda hasta el 31 de marzo, porque se pensaba que el 31 de marzo teníamos renovado el problema, arreglado el problema de la deuda con los bonistas. Por supuesto no se arregló ese problema para nada y todavía no sabemos cuándo se va a arreglar. Entramos prolijamente en default. En ese camino, cuando íbamos entrando al default, empezó a dispararse el precio del dólar contado con liqui. Por supuesto, después todos los dólares que no fueran el oficial empezaron a generar una brecha cambiaria fenomenal, 30 pesos de suba en prácticamente pocos días. Y bueno, hace 2 semanas hubo un momento en que parecía de que arreglaban el tema de la deuda, y en ese momento los mercados rebotaron. Es más, tuvimos varios días con la acción de YPF en Nueva York arriba de $6, que lo que hacía mucho que no veíamos. Y bueno, esta semana, como todo el mundo sabe, pasó lo de Vicentín, que es una cosa que obviamente es completamente negativa desde el punto de vista que se la mire. Un final abierto y una discusión sobre cómo puede seguir la política económica en la post-pandemia. Los cálculos que hay, brevemente, 2 minutos de macroeconomía. Bueno, se espera una caída importante del nivel de empleo, se habla de 700, 800 mil personas, además de 4 millones de personas con problemas laborales, ya sea por suspensiones o por reducciones salariales. No entra dentro de esta estadística lo que está pasando con el empleo en negro, que por supuesto es imposible de medir, pero que se supone que eso no están desempleados, pero tienen una caída del ingreso que se estima en aproximadamente 45%. Con lo cual la macro del empleo está realmente mal y este retorno a la normalidad del 85% geográfico del país puede llegar a mejorarlo, pero no se sabe mucho sobre el resultado. El Banco Mundial dice que nosotros no vamos a tener, como el mundo, una recuperación en V corta, sino que al contrario va a ser en recuperación en L acostada. El Banco Mundial piensa de que la economía
mundial va a caer 5% este año, para nosotros nos da 7,3%, y ese 7,3 se recupera solamente 2,1 el año que viene. 2,1 de 7,3. O sea que, jodiendo, el año que viene vamos a ser 15% más pobres per cápita que hace 10 años. Así que no es ninguna gran noticia como para andar festejando por ahí. Muchos economistas son más pesimistas respecto a esta cifra de caída del 7,3, y algunos hablan del 10,5 hasta incluso el 11% de caída. Yo no soy tan pesimista, pero tampoco creo que sea fácil el 7,3, porque hay que acordarse que nosotros ya veníamos de una caída más o menos esperada del 2% antes de la pandemia, y yo creo que a esa caída de la pandemia, del 2% previo a la pandemia, hay que agregarle otros 7 puntos de la pandemia, que claramente nos van a dar una cifra cercana al 9% de caída. Sobre la situación del mercado, de los mercados, digamos, de la deuda, claramente ha habido una recuperación de los bonos en la medida en que la propuesta de Guzmán fracasó estrepitosamente y después hubo que volver a renegociar. Todavía no sabemos en qué va a terminar. El único hecho auspicioso que hubo hace una semana y pico es la reaparición del Fondo Monetario Internacional, partiendo la diferencia que aparentemente era de 45 que quería pagar la Argentina y 53 que querían pagar los bonistas. El fondo sale con 50, entre 53 y 45 hay bastante diferencia, parece que 8 no fuera nada, pero 8 es una torta de guita, así que eso no es, por eso está demorado y va demorando. Ahora dicen que recién el martes va a haber la nueva propuesta, o sea, eso está mientras tanto caímos definitivamente en default por no pagar los 503 millones de dólares. La Argentina es un país lleno de vivos, que por 9ª vez consecutiva metió al país en el default por 2,50 pesos en este caso, porque en el caso de los default anteriores hubo realmente default que valían la pena. Ni siquiera eso, es un default de morandanga, para decirlo en términos académicos. Bueno, hablábamos recién de la brecha cambiaria. Es realmente absurda la política cambiaria del gobierno, totalmente inconsistente con la política monetaria. Pretenden tapar el sol con las manos, atrasando la tasa de devaluación. En este momento tenemos prácticamente 60% de brecha cambiaria, o un poco más quizás, depende del dólar que se elija. Han acelerado la tasa de devaluación del dólar oficial, pero evidentemente no es suficiente como para que la gente como para que haya una inducción a la declaración de exportaciones. En el mes de mayo, la gente de Ciara y del Centro de Exportadores declaró mucho más que en abril, y eso hubiera permitido evitar este incidente de Vicentín, digamos. Pero bueno, el gobierno parece que está completamente desesperado porque se le acaban los dólares, porque justamente tenía previsto, con los 4.500 millones de dólares que habían juntado en la ley de solidaridad, atender el tema de la deuda hasta el 31 de marzo, y el tema de la deuda no se resolvió, y estamos llegando a mediados de junio y seguimos con los mismos. Y claro, el Banco Central no tiene más reservas libres, porque tiene que cumplir con compromisos, tiene que pagarle a los organismos internacionales para seguir estando adentro. Así que francamente en ese aspecto la política es francamente lamentable. La atención al tema de la pandemia se hizo con política monetaria, con política crediticia y con política fiscal. Ahí yo soy bastante más optimista que mis colegas sobre los resultados desde el punto de vista fiscal. No sé si desde el punto de vista de si la gente estuvo bien atendida o no, pero dejando de lado que si se atendió bien o no, desde el punto de vista macro no se desbalancearon tanto las cosas. La primera, y en ese sentido quisiera hacer 2 comentarios básicamente. Es cierto, tenemos un déficit operativo mucho más grande que el que teníamos que estaba previsto. Ya está, digamos, los números que conocemos sin el resultado de mayo a la vista hablan ya de 380.000 millones de pesos de déficit, que si sigue así, digamos, podría terminar en mis cálculos aproximadamente en 2,5 o 3% del PBI de déficit operativo, al cual habría que sumarle el déficit financiero, que no se sabe cuánto va a ser, porque no se sabe cuándo vamos a arreglar la deuda y cuándo vamos a dejar de pagar intereses. Pero digamos, la buena noticia, como decía recién, es que la recaudación de mayo fue bastante buena. Yo me he tomado el trabajo de hacer por día las recaudaciones de febrero, marzo, abril y mayo, y claramente la recaudación de mayo por día es igual a la de febrero por día. Eso es una excelente noticia,
que habla de que entre que se declararon más exportaciones por parte del sector exportador, y además todavía tenemos una buena situación, empezó a mejorar la situación de impuestos internos, volvió la venta de autos, por decir algo, para dar una buena noticia. Entonces, entre que pasó todo eso, uno puede decir que ya no hay que esperar una caída del 30% de la recaudación como alguna gente pensaba. Yo creo que la recaudación anual, si esta pandemia dura 6 meses, aproximadamente 6 meses, abril, mayo, junio, julio, agosto y parte de septiembre, yo creo que la recaudación podría caer aproximadamente, en términos reales, aproximadamente un 7, un 8% respecto a lo esperado. Ahí quiero hacerle un llamado de atención a Daniel. La inflación interanual del 50% ya es historia antigua. Ahora tenemos que empezar a hablar de una inflación interanual del 42% como mucho. O sea que claramente la depresión económica que produce la pandemia claramente tiene un efecto estabilizador sobre la economía. Entonces, yo estimo que el déficit fiscal, lo que va a haber que emitir, lo que se emitió hasta ahora en lo que va del año del Banco Central para el Tesoro, está aproximadamente en el 1.100.000 millones de pesos. Esa plata está toda dentro del sistema financiero, como voy a demostrar en un rato. Pero digamos, lo que va a haber que emitir todavía, me parece a mí que, sobre todo porque ahora vienen los aguinaldos, que es un hueso duro de roer, me parece que todavía lo que atribuye a la pandemia, tenemos que hablar de 700.000 millones de pesos, aproximadamente un 3%, un 3,5% del PBI. Así que no me parece tampoco que sea una emisión tan impresionante como la que hizo Estados Unidos, o como la que presumiblemente van a hacer los europeos para auxiliar a su economía. Así que no me parece que haya habido demasiada emisión como para que mucha gente se preocupe por la cuestión de la hiperinflación. Y voy a dar 2 o 3 números para terminar este tema. Si el gobierno tuviera un poco de sensatez, no se puede esperar eso de este gobierno, pero bueno, supongamos que tuviera un poco de sensatez y pudiera resolver rápidamente el problema del endeudamiento, se podría volver masivamente al mercado de títulos en pesos indexados, o sea, con cláusula SER, los famosos bond SER, y capturar la plata excedente en el sistema financiero, que yo estimo que no son más que 5.000 millones de dólares. Hay un exceso de emisión que en este momento la gente lo acepta y está en los depósitos del sistema financiero, y por eso no se ha ido ni a inflación ni a precios, es un exceso de emisión por 5.000 millones de dólares. Claramente, con el aumento del aguinaldo, eso va a subir, pero ahí, por eso digo, hay que hacer una política urgente de rescatar por la vía y que los bancos hagan el trabajo y el Banco Central haga el trabajo, de rescatar por la vía de emisión de bonos en pesos indexados como el BONSER, que ha tenido hasta ahora bastante éxito y aceptación por parte de los bancos y de los fondos de inversión, para poder evitar que cuando se dé vuelta la demanda de dinero, porque ahora todos estamos demandando pesos por la malaria, pero va a haber un día en que vamos a demandar menos pesos porque va a ir pasando la malaria, entonces ahí es más simple para resolver el problema, mejor dicho, no es más simple, es más complejo para resolver el problema de la oferta de dinero, porque va a haber una fuerte tentación de trasladar a precios esa emisión monetaria, si es que quedara dando vuelta la plata, y la brecha cambiaria, o sea, el problema del control de cambio que ha producido este dólar contado con liqui de 105, 110 pesos, muy por encima del dólar oficial. Les digo que hay un exceso de creación de dinero en el sistema que hay que rescatar de alguna manera, porque a mí en este momento el dólar de convertibilidad bien medido con todos los pasivos del Banco Central me da 100 pesos con 60. Repito, el dólar de convertibilidad bien medido con todos los pasivos del Banco Central me da 100 pesos con 60. Y sin incluir los pases, que son las operaciones que el Banco Central hace con los bancos para esterilizar dinero, me da 87,80. Todo muy superior a los 72 del dólar oficial. Quiere decir que si en algún momento se descuidan y vuelve la normalidad en el AMBA y vuelve la actividad económica a moverse un poco, claramente vamos a tener una suba clara. La tendencia del precio del dólar va a ir a buscar a estos valores. 87,80 si se portan bien con la política
de control monetario, y 100,6 si no se portan bien con la política de control monetario. Ese va a ser el nuevo dólar financiero, entre comillas, de equilibrio de la economía. Dos palabras sobre cómo salir. Por supuesto, obviamente, todo el mundo lo sabe, este gobierno no tiene un plan y las improvisaciones están a la orden del día, como se vio con lo de Vicentín. De todos modos, uno tendría que ser muy cauto sobre si salimos con una hiperinflación, con una maxi devaluación, yo creo que si, con un poco de sensatez, que no sé si hay, se puede llegar a evitar todo eso. Ahora, desde el punto de vista del nivel de actividad económica, la única herramienta a mano que hay para una mejora del nivel de actividad económica es la suba del consumo. En el corto plazo no hay que esperar inversiones, menos inversiones externas o menos inversiones ligadas al valor del dólar, a cualquiera de los dólares que ustedes quieran. O sea que la inversión va a ser simplemente reposición y compra de partes y piezas para máquinas que se rompieron, pero no va a haber más inversión que esa. Las exportaciones están jugadas, está visto que yo me tomé el trabajo de mirar. Si uno mira hoy Chicago, el maíz está 24% abajo respecto al año anterior, trigo está 6% abajo respecto al año anterior y soja está 7% abajo respecto al año anterior. Y eso no sé si se va a recuperar, así que las exportaciones, más allá de los datos digamos, en el segundo semestre las exportaciones que va a haber son las que ya están, digamos, no hay mucho cambio que se pueda hacer. ¿Eso qué quiere decir? Que la única que nos queda para reactivar la economía es el aumento del consumo. Para el consumo tenemos dos ventajas. La primera ventaja es que muchas cosas están baratas. En la Argentina todo está barata, casi todo está barato medido en dólares, como lo prueba la venta de autos de lujo en este momento, que en dólares han quedado recontra baratos. Y la otra cosa que tenemos a favor es que para esos consumos, que incluso se demuestra que en la clase más pudiente de la Argentina han caído en un 15% durante la pandemia, entonces esos consumos podrían recuperarse rápidamente porque los ahorros de la gente están hechos. Y eso todo el mundo lo sabe porque todo el mundo ha estado comprando dólares y mandándonos al canuto como hace 25 años que venimos haciendo en la Argentina. Así que no hay, digamos, la riqueza está disponible para ser gastada. Pero, digamos, la única fuente de reactivación que yo veo ahí. Para eso hace falta que, por supuesto, lo de siempre, confianza, visión del futuro optimista, etcétera, cosa que en este momento no podemos tener. Voy con dos palabras sobre el tema del mercado de granos y Vicentín. Tranquilo, Jorge. Venimos bien con el tiempo, así que no te aceleres. Bueno, lo de Vicentín, obviamente que es una macana tropical, pero yo diría que como está planteado, claramente, evidentemente ha sido una imprudencia absoluta del gobierno en querer hacerlo, en querer plantearlo de esta manera, con el nombre de expropiación. Bueno, la solución no es tan difícil. Yo no voy a hacer consideraciones sobre la empresa Vicentín ni las causas que pudieron traerlo a esto, pero mirando un poco, si la Argentina fuera un país donde alguien quisiera entrar un dólar, ¿no? Alguien quisiera entrar un dólar, estos son 2,50 pesos, no nos engañemos. Asombra la cifra de 1.350 millones de pesos, pero si uno se pone a mirar, el crédito comercial que debe Vicentín a los productores y a las cooperativas son 30.000 millones de pesos. 30.000 millones de pesos son 2 millones de toneladas de soja, ¿no? Si mañana, en el hipotético caso que YPF Agro se hiciera cargo de esta parte del negocio, YPF Agro, que tiene como socia a Profertil en la venta de fertilizantes, YPF Agro, que domina el 55% del mercado de gasoil y tiene el dominio prácticamente absoluto, o casi absoluto, de los mercados de fertilizantes, por lo menos los nitrogenados, para YPF sería un vuelto, precomprar 2 millones de toneladas de soja entregando insumos en canje. Y eso volvería a poner en marcha la máquina comercial. Con lo cual, 1/3 de la deuda de Vicentín prácticamente se volvería a transformar en circuito comercial. ¿Por qué eso quedó como endeudamiento? Y porque se trancó el ingreso de prefinanciaciones y no hubo manera de resolver el problema del circuito de exportaciones. Porque, digamos,
al haber sido asistido por prefinanciaciones hasta el último momento, Vicentín, no sé qué hizo con esa plata, supongo que la usó para terminar de cancelar algunos pasivos, pero 30.000 millones de pesos no es plata, y esa parte de la deuda es más o menos fácil de resolver, después lo podemos discutir en extenso si ustedes quieren. Después de la deuda con los bancos, todo el mundo sabe que los bancos refinancian. Lo que pasa es que tienen que refinanciarle a alguien creíble. Y ese alguien creíble no sabemos dónde está en este momento. Había, como todo el mundo sabe, o sea, se dijo por todos los medios, había 3 alternativas. Por supuesto, la más interesante hubiera sido la de Glencore, que ya era socia de Vicentín en Renova y en otros negocios que tienen en el sur, pero esa era la mejor opción. Pero Renova, por supuesto, no estaba muy dispuesto a asumir toda la deuda comercial de Vicentín, así que solamente le ofreció la parte de inmuebles, mejor dicho, de patrimonio fijo, patrimonio real de Vicentín, y eso le ofreció poco. Así que esa propuesta no anduvo. Después está la propuesta Manzano, con este fondo de Ginebrino, y había otra alternativa de ex gerentes de Dreyfus, que está bien, pero lo que pasa es que, claro, esta gente está afuera, y para traer plata a la Argentina tienen que entrar a las 70 y sacar las 70. Porque si le entran a las 70 y la obligan a sacar las 105, obviamente no la van a traer. Por eso se manca todo esto y aparece Pero la solución no es tan complicada, o sea, si la quieren complicar, lo pueden complicar todo lo que quieren. Lo único que hicieron bien en esta malhadada idea es elegir el operador. O sea, YPF Agro es el socio ideal, porque YPF Agro ya es el 10º exportador argentino del complejo granario, y además ya estaba haciendo la operación de los canjes, tiene acreencias importantes con los productores agropecuarios que se pueden usar perfectamente para poder seguir adelante en el modelo de la empresa, y por supuesto YPF Agro tiene las ventajas de tener como todo lo que reciben en canje lo da a Fasón en distintas plantas en el país, puede recibir a Fasón desde Bahía Blanca hasta Formosa, sin ninguna clase de problema, porque total, siempre tiene una planta cerca donde puede utilizar los granos y exportarlos. Así que y además tiene, con el poder de fuego que le da el 55% del mercado de gasoil y la participación que tiene en la urea granulada, bueno, claramente es un potencial operador de valor. No se sabe qué va a pasar con el resto de las operaciones de Vicentín en vino, pero eso no está en cuestión en este momento. Esa parte de la empresa tengo entendido que más o menos está funcionando, no sé si de modo adecuado. Vicentín tiene un giro comercial en este momento. Se hablaba el otro día de que 100.000 millones de pesos es lo que está moviendo por día. Bueno, si uno hace el cálculo de los 30.000 millones de pesos que se mueven en el año, digamos, que es el saldo comercial de canje, los 2 millones estos de toneladas, bueno, son prácticamente los 100 millones de pesos diarios. O sea, dividiendo 30.000 por 250 días hábiles, me da esos 120 millones de pesos diarios de movimiento de Vicentín. O sea, si está moviendo eso es porque algo está moviendo. Algo está pasando ahí, que es lo que hace falta es resolver el punto de quién apalanca eso para levantar y además para darle prestigio a la empresa, para que alguien le vuelva a vender, cosa que si fuera el Estado el que se quede con la empresa, sería bastante difícil de resolver ese problema, y entonces tendrían que apelar a la extorsión del canje de YPF. O sea, lo que pasa es que con el modelo de canje y el modelo de usar el poder de mercado de YPF, bueno, ahí agarramos a los productores chicos, pero es más difícil agarrar a los productores grandes que van a querer negociar su grano de la forma más inteligente posible. Pero bueno, han elegido por lo pronto un socio razonable. ¿Qué va a pasar con esto? No es muy difícil saber. Todo el mundo dice la doctora va a redoblar la apuesta. Hoy apareció la denuncia de la UIF contra Paduan, contra este muchacho, el que fue anoche de renuncia con Macri, que no se me fue el nombre, con Fernández, que se me fue el nombre. Nardelli, González Fraga, Macri y Sandrelli están todos denunciados en la UIF por lavado de dinero. Bueno, seguramente la doctora ha estado actuando a este respecto, así que el final de esto es abierto. Yo creo que se quiere dar la señal de que el modelo de negocios, por eso lo puse en la conferencia, en el título, imprudencia o modelo de negocios. Se quiere dar la señal de que acá los negocios se van a hacer como nosotros queremos, no como quiere Manzano.
¿no es cierto? Ese fue el mensaje al mercado. Acá los negocios lo hacemos nosotros y como nosotros queremos, y no como quiere Manzano y sus fondos de inversión. Entonces, bueno, esa es la señal que se quiere dar. Si lo logran o no, bueno, dependerá de la resistencia que le haga la sociedad y demás. Hoy vimos la tristísima imagen de la policía en la puerta de entrada de Vicentín en Avellaneda, lo cual realmente habla muy mal de todo lo que hicieron, la policía en la puerta tomándole el nombre a cada uno de los empleados antes de que entrara, el nombre, el número de documento, una cosa increíble que no se puede creer prácticamente, ¿no? Así que bueno, ya más o menos con eso me parece que queda claro que el panorama es complicado, y yo lo redondearía diciendo que, en mi opinión, acá hay como dos alternativas, ¿no? Políticas. Acá me meto en la experimentación política, la imaginación política, porque otra cosa no puede hacer uno. La imaginación política para mí tiene como dos alternativas. Verdaderamente Fernández es un títere de Cristina, en cuyo caso la Argentina es un caso perdido. Es un caso perdido. No, por más que hagamos perspectivas positivas, nadie pone guita, ni siquiera los argentinos ponemos guita en un país que no se sabe quién manda, o que el que manda es un títere de una persona como la doctora. Y la otra alternativa, que es un poco más optimista, es que esto fracase, este primer vamos por todo, porque económicamente este sería el primer vamos por todo. Jurídicamente hicieron varios vamos por todo, pero económicamente este sería el primer vamos por todo, le salga mal. Y si le sale mal, bueno, ¿hasta cuánto eso va a perjudicar a la viabilidad futura de Alberto, que va a tener que conducir una post-pandemia con un evento como este, si este evento salió mal? O sea, imaginémonos el mundo de la post-pandemia con Alberto debilitado porque esta operación política salió mal, o la gente salió a la calle, o se armó otra 125, o lo que sea. O sea, si hay alguna esperanza, que uno le cuesta mucho tener esperanza en este momento, esta es una semana particularmente negra para la esperanza de cada uno, si hay alguna esperanza es que verdaderamente Fernández no sea un títere, y que acompañe a la doctora hasta la puerta del cementerio, pero no entre. Cosa que sería lo único que uno podría esperar que ocurra, ¿no? Pero no soy tampoco tan optimista a ese respecto. Y obviamente sobre el futuro de la política económica, con este equipo económico están fregados, pero por suerte tengo noticias de que hay gente presentada con propuestas alternativas para el momento que finalmente termine una vez por todas esta pandemia. Así que bueno, con esto terminamos, después en todo caso quedamos para las preguntas. Bueno, muchas gracias, Jorge. Mientras Fernando va compartiendo la pantalla para ir haciendo la presentación, yo creo que vos dijiste algo clave, que fue la falta de confianza. Y esa falta de confianza, Fernando, si me está escuchando, empezá a compartir. Esa falta de confianza viene ocurriendo desde el último año de gestión de Macri, con lo cual ya son muchos años, se llevan muchos años de recesión, difícilmente, aún cuando ocurra lo que vos decís, que se demuestre que no es un títere, recuperar esa confianza va a pasar un buen tiempo. ¿Es capaz Argentina de sobrellevar todo ese tiempo o no? Bueno, como decíamos recién, bueno, la crisis de confianza empieza en las PASO, esto nos acordamos todos. En la PASO prácticamente los activos argentinos sufrieron una devaluación del 30% automática e instantánea, y desde ese entonces es poco lo que hemos recuperado, y va a tardar mucho. Pero bueno, el hecho de que la Argentina sea un país barato en este momento, completamente devaluado, es una buena manera de decir, bueno, puede salir más rápido de lo que uno esperaría después de una pandemia. Claramente la demostración, la confianza tendría que basarse en que el presidente queda como una figura que demuestra que comanda, recupera sus alianzas pejotistas, aparecen gente inteligente acompañándolo, los Rodríguez Larreta, los Schiaretti,
alguien que pueda acompañar un proceso de salida de esto, llama a una especie de acuerdo, llama a expertos, hace lo que hizo Italia, que llamó a un exgerente de una multinacional y lo va a poner a cargo de un grupo de 17 personas que le van a hacer la salida de la pandemia. O sea, la confianza se genera con un montón de gestos que son exactamente los opuestos a los que vimos en esta última semana. Si eso ocurre o no, bueno, la verdad que yo adivino no soy. Yo no creo que la doctora se pueda salir con la suya. Yo creo que la sociedad en un 70% no quiere saber absolutamente nada de este modelo, de la doctora. En un 70%. Y si, como me enseñó mi vieja, el agua va para el bajo, deberíamos tener una situación donde ese 70% más temprano que tarde, y más aún hoy que estamos todos medio locos por la pandemia, medio chiflados por la pandemia, bueno, en este momento la gente tendría que decir, bueno, basta, terminala, dejate de joder y pasemos a otra cosa porque lo que vos querés nosotros no lo queremos. Me parece que algo de eso tendría que pasar. Bueno, gracias Jorge. Fernando, todo el auditorio es tuyo. Ahora vamos a ver qué pasa con la ganadería, cuáles son los números, cómo está la cría, cómo está el engorde a corral, cómo viene el mercado de los gordos. Hay bastantes preguntas sobre esto, así que a ver si las contestás a todas. Gracias Daniel por la presentación. Bueno, trataremos de ir contestando algo. Las preguntas son varias y el momento es complicado. Pero bueno, primero dentro de lo que estamos, en el proceso que estamos y en la situación y en los meses que estamos transcurriendo, algunas generalidades y algunos puntos que es importante tocar. Uno es que este sector en el cual nosotros estamos, de ganados y carnes, nunca dejó de funcionar, desde el 20 de marzo a hoy, y sigue funcionando en todas sus etapas, y eso es algo más que importante, con una comercialización fluida en todos sus eslabones, desde la cría hasta el consumidor. Nunca faltó carne, y es algo que debemos destacar, y es algo importante para todo el sector, y para que no haya habido ningún tipo de complicación en el país. Otro punto importante para verlo distinto con respecto a otros sectores es que la cadena de pagos está sin problemas, se vende, se compra, se paga, se cobra, y eso da más seguridad al sector y al sistema para que sigamos trabajando. Y se está viendo algo, y sobre todo en las últimas semanas, y se vio un movimiento fuerte de precio en algunas categorías. Después lo vamos a ver ahora con más detalle a lo largo de la presentación, pero fundamentalmente una cosa que quería destacar era todo el tema de reproductores, ya sea toros y vacas, y a su vez los reproductores de mayor calidad, o sea, de cabañas, de Pedrick, y eso, hubo un movimiento fuerte de precios con respecto a un año atrás, con subas en pesos por encima de la inflación en todas las categorías, en algunas con más del 100% de suba. Conclusión que, bueno, por un lado marca alguna cierta expectativa, no sabemos si está bien fundada o no, porque, a ver, el que invierte en eso es la inversión de mayor largo plazo. La cabaña es la actividad dentro de la ganadería, donde el plazo es más largo a ver los resultados, y creemos que ese es un punto, y el otro, que la ganadería siempre actúa como refugio de pesos ante momentos de incertidumbres económicas fuerte como estamos ahora, como decía Jorge recién, donde se espera alta inflación y no sabemos qué va a pasar con el dólar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir tratando de ver algunas cosas de lo que pasó y qué podemos esperar para adelante. Entonces, estamos inmersos en esta pandemia, en este otoño, en los últimos días, viene con mucha nieblina, nublado, que parecía que daba también todo un contexto. Y en base a esto, bueno, vamos a ver fundamentalmente estos ítems que son los que se destacaron en las últimas semanas y los que vamos a ir viendo punto por punto. Alta faena, el abastecimiento es importante. Fuerte suba en el ternero de invernada y en los reproductores. Son las dos categorías que más se han revalorizado. Una estabilidad en el precio del gordo de los últimos meses. Al haber esta alta faena,
el consumo estabilizado, la exportación, por suerte, sigue actuando, hay incremento en los volúmenes de exportación, y también vimos un incremento en el consumo de carne aviar, un dato, bueno, no menor, que el consumidor se volcó y llegó a volúmenes de consumo de carne de pollo históricos, nunca se habían visto antes en la Argentina. ¿Y qué se puede esperar? A ver, ¿qué vamos a ver? Una vez que tenemos analizado todos estos puntos anteriores, cómo podrá actuar la demanda interna, una idea Jorge nos dio, la devaluación, hasta dónde se irá el tipo de cambio. Hay consenso entre todos los economistas que la devaluación tarde o temprano va a llegar. El tema es el valor, cuándo y realmente cuál va a ser el tipo de cambio efectivo neto que va a quedar para el sector, que es otro punto que por ahí no se nombra tanto, pero ya por experiencias pasadas no lo debemos descartar, y cuál va a ser el volumen de exportaciones. Todo esto nos podrá trazar unas líneas y dar una idea de los precios a futuro, que es al final a lo que todos queremos llegar y ver para saber si el negocio nos va a dar o no, si vamos a estar en una actividad rentable. Entonces, ya nos metemos en la faena. Punto importante, los primeros 5 meses del año tenemos una faena 6,5% mayor a la faena del 2019. O sea, los volúmenes de faena siguen altos y todos los meses venimos mejorando los volúmenes de faena. Cada vez faenamos más cabezas, con la excepción de marzo, que marzo fue un mes especial, nosotros lo comentamos en una charla y en nuestros informes anteriores, que hubo muchas lluvias, paro del campo y demás. Entonces, con excepción de ese mes, todos los últimos meses de julio a hoy, venimos con los volúmenes de faena superándonos mes a mes. Y esto nos lleva entonces que en los primeros 5 meses que ya llevamos del 2020, tenemos 6% más de faena. Y cuando nos metemos un poco adentro de las categorías, es importante ver que si bien la faena de hembras sigue alta, la participación de las hembras en faena estuvo en el 49,5% en el mes de mayo. Fue un tema que se habló mucho en todo el último tiempo, el año pasado fundamentalmente. Nosotros siempre sostuvimos que si bien se estaba faenando mucha vaca y mucha hembra, no estábamos en un periodo de liquidación, se estaba vendiendo vientre productivo, y la verdad es que se vio esto, si bien hubo en el stock de este año menor cantidad de vacas, esa cantidad fue baja, y no se resintió la cantidad de terneros producidos, que eso es lo que siempre venimos sosteniendo desde hace años, que tenemos que producir más terneros con las mismas vacas. Entonces, si bien todavía ese cambio fue muy bajo, muy leve, es menor, es importante que eso no se resintió. O sea, con un poco menos de vacas igual tuvimos una buena producción de terneros. Y ¿por qué tenemos esta alta faena en estos primeros meses? Porque sí subió la faena de machos en relación a lo que se dio el año pasado, donde siempre decíamos había mucho porcentaje de hembras porque había poca faena de machos. Bueno, este año la faena de machos está en aumento y las cifras son más cercanas a la histórica. Entonces, tenemos un mercado abastecido, tanto para la demanda interna como externa. Entonces nos metemos a ver un poquito qué pasó en la exportación en el primer cuatrimestre, y los volúmenes que se exportaron fueron 15% superior a los del 2019. ¿Sí? Vemos ahí en las barras verdes, son los volúmenes de este año, y venimos superando mes a mes a lo que se exportó un año atrás. Si bien, como explicaba Daniel al principio, son valores inferiores a los que veíamos en los meses finales del 2019, sí son superiores a los primeros meses del 2019. Acá tendremos que ver cómo se sigue desarrollando el tema precio y el tema de la pandemia a nivel mundial. Hoy por hoy, China sigue siendo nuestro mayor destino. De lo que exportamos, el 71% fue a China, con el perjuicio que bajaron los valores. Primero hubo suba, después hubo una baja, después hubo una suba, ahora nuevamente baja de precios.
Entonces, exportamos el 71% del volumen va a China, y eso significa el 60% del valor de las exportaciones de carne de Argentina. El mercado de los novillos fue el que estuvo más complicado. Unión Europea salió al mercado con el tema del coronavirus, y ahora, bueno, recientemente vinieron rabinos a la Argentina para reactivar lo de la faena kosher, por lo tanto esperamos que el mercado de exportación a Israel vuelva a reabrirse y tenga un poco mayor de presión. En los últimos 10 días el novillo de exportación, el novillo pesado, recuperó algo de precio que era el que estaba muy complicado. Y otro punto a tomar es que, bueno, el USDA sacó el informe en abril, y con respecto a las proyecciones que había hecho en enero del 2020, bajó las proyecciones en el comercio mundial de carne, debido básicamente a todo el desarrollo de esta pandemia. Ahora bien, ¿qué significa para Argentina las exportaciones y por qué la importancia de tener las exportaciones abiertas, las mayores cantidades de mercados? Y tenemos que buscar los mercados de mayor valor, y no depender tanto como estamos hoy de China. Y acá vemos en este gráfico cómo desde el 2015 a hoy, cada vez la participación de las exportaciones en el volumen total de carne producida es mayor. Hoy estamos en el 24%, de todo lo que nosotros producimos de carne, el 24% se exporta. Llegamos estos son porcentajes altos para lo que fue la Argentina, y esto es bueno, y menos mal que se dio así, y ha permitido que los precios no decayeran, se sostuvieran, y en algunos casos aumentaran. Si no, hubiera hecho que el mercado doméstico se viera sobreofertado, y eso hubiera planchado más los precios. Entonces, es importante sostener y aumentar estas exportaciones, y desde ya que son divisas que entran a la Argentina, ¿no? Y bueno, China es aspiradora, que venimos diciendo desde el año pasado, y continúa. Fíjense que China importó en el primer trimestre del 2020 un 65% más de carne bovina que el año pasado, un 183% más de carne porcina y un 97% más de carne aviar. O sea, año a año aumenta, pero de forma muy considerable, las importaciones. Por lo tanto, es clave en este mercado mundial de carnes en el mundo. Bien, como dijo Daniel, tenemos que ir al hueso. A ver, ¿qué oferta tenemos para nosotros abastecer esta demanda interna y externa? Arrancamos por la vaca, que básicamente la famosa vaca que va a faena es lo que va a China, hoy por hoy, muchos lo llamaban la vaca china, y acá lo que tenemos que ver es que, a diferencia de otras categorías, la suba fuerte de precios de esta categoría se dio en la primavera y fin de año del 2019. Este año el valor del kilo vivo de la vaca se mantuvo estable, ¿sí? No bajó, se sostuvo, pero no tuvo mayor aumento. Entonces, perdió parte de ese gran aumento del que se había dado en el 2019. ¿Sí? En un año las categorías de vaca se incrementaron más del 60%, pero es importante ver que de enero a hoy prácticamente no tuvieron movimiento, y eso está directamente relacionado a la baja de precios de lo que paga China, y muchos contratos que se tuvieron que ir renegociando. Entonces el poder de compra ha quedado quieto, más el dólar oficial, que ha quedado también quieto. Entonces, ni por un efecto de devaluación, ni por un efecto de suba de precios internacionales, al revés, bajó, el precio de la vaca se ha mantenido estable. Y acá, cuando nos metemos con el precio del ternero de invernada que hablábamos, del gordo de consumo, y en las barras tenemos el precio del maíz. ¿Qué vemos acá? Primero, a diferencia de lo que pasó en el 2019, si vemos las líneas azules y rojas para esta misma fecha,
la relación invernada, ternero de invernada y gordo, era prácticamente insignificante, iban pegadas, y con lo cual no era una relación histórica. Y el ternero de invernada era el más relegado en el precio, entonces la cría estaba en una situación más complicada y los que la salvaba el buen precio de la vaca a China. ¿Qué ha pasado durante mayo? Picó fuerte el precio del ternero de invernada, y esta semana, ahora de junio, que no está reflejado acá en este precio, el precio siguió todavía subiendo. Entonces, tenemos que en los últimos 12 meses, el ternero de invernada se incrementó un 78% frente al gordo, al consumo de un 51% solamente. Entonces, se separaron las líneas del ternero de invernada con el gordo, se amplió esa brecha, y si tomamos la fecha la foto de hoy viernes, todavía esta brecha es mayor. A ver, ¿qué fue jugando para que este ternero de invernada recuperara su precio y ponga más competitiva a la cría, que le había pasado mal hace 1 año y medio atrás? A ver, el precio del maíz, como vemos, fue lo que menos aumentó en el último año. Entonces, la relación ternero gordo era aceptable, el precio del maíz, del alimento, no había subido, es más, bajó el precio del maíz, los números daban para el engorde más intensivo. Ahora, luego, este pico que se está dando en el ternero, que básicamente hay 2 o 3 motivos. Uno es, como decíamos antes, el refugio de los pesos, se vende hacienda gorda o lo que sea, y la gente no quiere quedarse con los pesos ante la incertidumbre económica, se vuelca, y un refugio es patas, vacas, como vimos, puede ser una alternativa, la otra terneros a producir en diferentes sistemas como existen en la Argentina, algunos son más intensivos, más rápidos, otros sistemas son más lentos, con mayor proporción a campo, por lo tanto nos vamos a 10, 12, 14 meses para adelante, y una parte de tener refugiado de esos pesos puede ser en la producción. Hoy por hoy la relación entonces, ternero gordo está 1,18 con los promedios de mayo, hoy está arriba de 1,20, 1,25. Son relaciones en realidad más históricas y que hacen que el negocio corto del engorde intensivo pase a ser negativo. Más también que esta semana subió el precio del maíz. Acá tenemos los valores promedios de mayo, pero hoy ya también subió el precio del maíz. Entonces, ese maíz que venía a la baja, que daba un aire a pagar más el ternero, con buenas expectativas, puede ser que se empiece a dar vuelta. Pero esta es la foto que tenemos: recuperación del ternero, recuperación de los vientres, mejor parado el criador, más complicado el engordador más intensivo, y el engordador más tradicional, como llamamos, donde hace parte de recría, parte a campo con suplementación, queda mejor parado. Y todo esto se da en una situación que los feedlots están con alta carga. El último dato que tenemos de la cámara de feedlot es que tienen un 70% de ocupación. Este es un número muy alto, hacía rato que no se daba. Los últimos 3 meses se llenaron fuertemente los engordes a corral, todos los corrales. Y esto también nos va marcando un camino hacia adelante de cómo puede ser la oferta de carne. Es un dato a tener en cuenta. Y entonces, ya metiéndonos con el tema de la demanda, ¿no? Con el consumo, ¿qué ha pasado acá? Es que 2018 a hoy, la Argentina tiene un consumo de carnes, cuando sumamos todas las carnes altas, se ha mantenido, nunca ha bajado, sube un número, baja otro, pero siempre estamos con números altos en cantidad de kilos por habitante en promedio año. Y lo interesante es ver cómo se ha ido incrementando año a año y mes a mes el consumo de carne aviar, llegando a un pico en abril de 50 kilos por habitante por año en Argentina, número raro, número que nunca se había visto, y que la pone muy cerca del consumo de la carne vacuna, algo que 5 o 7 años atrás parecía difícil de ver, pero la realidad es que la gran producción de carne aviar, por más que el volumen de carne que se exportó
también aumentó, pero la competencia de precios hizo que aumentara tanto el consumo interno como el volumen de exportación. Y para tener una idea, mucho se habla de, como hablamos, de la aspiradora de China, y realmente China qué come, cómo come, y por qué está necesitando tanta importación de carne. Acá les puse los números del consumo por habitante en China en el 2019, y cómo cambia con digamos, en relación a Argentina, y si sumamos todo, incluido el pescado, vemos que el total de kilos no son tan bajos. Claramente la diferencia está en cómo están constituidos esos kilos, qué carne es la que más come o no China, pero bueno, está en aumento la cantidad de kilos de carne vacuna por habitante, y por mínimo que sea, con la cantidad de habitantes y la baja producción que tiene China, esto es importante para nosotros. Bien, llegando a algunas conclusiones e ideas de lo que venimos hablando. El mercado de carne para el corto y mediano plazo tiene un abastecimiento asegurado, no hay ningún problema, es más, va a ser un alto abastecimiento, va a haber mucha carne volcada en la faena, tanto por lo que vimos de la alta producción de terneros, vacas que todavía tenemos, y el fuerte llenado de los corrales en estos últimos 2 meses y medio, marca que en el corto y mediano plazo vamos a tener una oferta abundante de carne para todos los mercados. Y entonces esto es una luz amarilla, porque vemos que si se incrementa el precio del maíz, va incrementándose el precio del ternero, y el precio del gordo se mantiene estable. Claramente las ecuaciones de engorde, donde los procesos son más cortos y más intensivos, ya pasaron a terreno negativo, y en el corto plazo no vemos señales de que esta ecuación pueda cambiar. O sea, lo vemos en una ecuación negativa en el corto y mediano plazo al engorde intensivo. El otro punto importante que puede hacer cambiar esto es la devaluación. ¿Cuál será el tipo de cambio neto para el sector? Nosotros siempre decimos, porque vuelvo a decir que algo ya lo comenté, por las historias pasadas, qué devaluación puede haber, pero realmente cuánto es lo que va a recibir el sector, y esto está directamente relacionado a cuál es la capacidad de pago de la exportación, que sabemos, como vimos, ese 25% que tracciona la exportación es clave para mantener el número del negocio de la carne. No se puede salir. Y esa exportación va a traccionar más o menos, dado en parte por ese tipo de cambio efectivo que le va a permitir pagar sobre el novillo y la vaca. China sigue siendo el principal mercado. Hoy yo les dije que tiene el 70%, y luego sigue Chile e Israel, pero con porcentajes por debajo del 10%, o sea, la diferencia es abismal. Esperemos que con el avance de la pandemia se recupere Unión Europea, básicamente por el tema del novillo pesado. Es un tema que está en discusión en muchos grupos, si vale la pena meterse en el novillo pesado o no. Algunas empresas están empezando a reducir el quilaje de engorde, hacia dónde se va a llevar el peso del novillo a faena, buscando un novillo por ahí más liviano, que también se pueda volcar al mercado interno. Conclusión, a ver, que estaba ahí, había algunas de las preguntas que nos habían mandado. Vemos una historia que se está repitiendo y pareciendo bastante a lo que fue en el 2019. En el 2019, en segundo y tercer trimestre, el precio del gordo se mantuvo planchado, no varió. Nosotros decíamos hasta fin de año, a principio del 2020, no iba a haber variaciones, y hoy vemos que el 2020 está siendo una historia muy parecida, así que creemos que va por ese camino. Desde ya tenemos las vicisitudes del coronavirus en todo el mundo, que cambia más, pero la demanda interna al revés. Se piensa que, todos estimamos que la capacidad de pago va a ser menor todavía. Por lo tanto, no hay en el corto y mediano plazo para el ganado gordo una luz de suba por lo menos importante, que la exportación tiene que seguir para descomprimir el abastecimiento. Esperemos que no haya ningún tipo de interferencia y se pueda seguir con los volúmenes actuales. Y el punto importante que está haciendo hoy para la ganadería
y que movió fuerte en los últimos 20 días precio del ternero y precio de los reproductores, por suerte. Se ve a la ganadería como un refugio de valor. Más de una vez sucedió, en los últimos 25 años lo vimos varias veces esto, que al no poder acudir a otros activos, una manera de refugiarse, una manera de protegerse, es con patas, y las patas son vientres y terneros y terneras para producción y engorde a más largo tiempo. Bueno, muchas gracias, y básicamente esto. Bueno, gracias Fernando, muy claro como siempre, siguiendo los números. Comentaba que nosotros vamos a pedir que se retiren las retenciones para la exportación de carne bovina y porcina, porque entendemos que si no se quitan las retenciones, la exportación no es competitiva y eso va a aumentar la oferta en el mercado interno, y esa situación va a profundizar la caída de los precios. Hoy la exportación entendemos que es necesario para sostener el aparato productivo, porque si no sostenemos el aparato productivo no se sostiene el empleo. Y esa es la triste conclusión, y tenemos que hacer el esfuerzo para que los funcionarios lo entiendan de esa manera. El consumo actual de carne en el mercado doméstico es importante, tracciona, y lo hace sobre la base de precios bajos. Entonces, eso tenemos que tratar de superarlo. Con lo cual, yo les pediría a Jorge Ingaramo una conclusión breve de 2 a 3 minutos, viendo cómo ves el escenario de la ganadería, de la agricultura, que era alguna de las preguntas que llegó en el chat, y luego, Fernando, una conclusión de cómo ves la situación más del mercado que de la ganadería en sí misma, y luego si vamos terminando, porque ya llevamos hora 20 de chat y en 5 o 7 minutos tenemos que terminar. Muchas gracias a todos por haber participado, y no olviden que hay una encuesta al final que ya está disponible en el chat que pueden bajar. Jorge Ingaramo. Bueno, el futuro de la agricultura en Argentina depende de la política económica que se siga. Yo creo que acá el escenario Vicentín abre como 3 alternativas. Si a esta gente le llega a ir bien en expropiar Vicentín o quedarse con el manejo de esta empresa, no se van a quedar ahí. No se van a quedar ahí. O sea que claramente van a ir para adelante. Van a seguir con otra cosa más hasta crear la empresa nacional de los alimentos, o van a saber qué extraña cosa que van a... Si les llega a ir mal, bueno, les va mal, y entonces volveremos a una normalidad como la que tenemos ahora, con retenciones. Yo creo que los sectores netamente exportadores se van a recuperar rápido. La caída de los precios no ha sido tan importante, y cuando vuelva la economía mundial a estar un poco mejor, que yo estoy convencido que la recuperación mundial va a ser en V corta, estoy convencido, todo el mundo lo dice, y yo también pienso que va a ser así. El coronavirus no va a cambiar la lógica capitalista de la integración económica y comercial de los países, y el comercio mundial y el mundo globalizado va a volver, ni bien estén disponibles los aviones para poder viajar y los barcos para poder andar haciendo cruceros. La gente va a volver a una vida normal y va a volver a consumir como consumía antes. Y claramente China va a ser otra vez un gran factor de reactivación y reanimación económica. Por ejemplo, nosotros lo estamos viendo yo que sigo el tema del aceite de girasol. Las compras de China de aceite de girasol son espectaculares, espectaculares. Así que claramente yo veo que la economía mundial va a funcionar mucho más rápido, más temprano que tarde, en tanto pase la pandemia. Eso hace que todo el complejo granario exportador aceitero va a volver a una especie de normalidad, pero claro, con los problemas internos de la brecha cambiaria. Esto yo creo que va a ser insostenible sostener, por ejemplo, un dólar soja de 50 pesos, 53 pesos, con un contado con liqui de 110. Es una cosa que no pega no hay manera de sostenerlo en el tiempo.
Así que alguna de las dos cosas va a tener que ocurrir. Y ahí la discusión sobre cómo se va a acomodar el precio del tipo de cambio va a depender de la confianza política. El cepo ya dio todo lo que puede dar, entonces puede haber overshooting, puede haber un salto cambiario rápido y quizás con una política que produzca lo mismo que se produjo en los 30 días que se produjo en la suba del contado con liqui, tengamos que asistir a un descontrol cambiario, producto de que va a haber una demanda de importaciones imparable y una oferta de exportaciones que se va a reducir si el tipo de cambio no se corrige. Si el tipo de cambio no se corrige, la oferta de exportaciones va a caer y eso va a producir el overshooting, porque inmediatamente lo mismo que pasó con la suba del contado con liqui. Entonces, por el lado de la transparencia de los mercados, bueno, esperemos que a esta gente le vaya mal con su experimento Vicentín. Y por el lado de la suba del precio del dólar y la competitividad, yo creo que es inevitable. El problema es cómo va a ocurrir, más que si va a ocurrir. Si va a ocurrir de golpe o lo van a poder manejar. Manejarlo implica tener confianza y con confianza se puede ir acomodando un poco el tipo de cambio sin que se produzca ningún gran desborde. Porque si no se va a producir el overshooting, que es lo peor que le puede pasar a la economía argentina, porque la gente toma decisiones pensando en el salto del dólar y después va a ver que los precios van a subir muy por encima de lo que ha subido el dólar y comenzamos otra vez la política de atraso cambiario de vuelta, ¿no? O sea, me parece que esa inestabilidad es mejor evitarla. Para evitarla, confianza. Política económica, gente que sepa, confianza. Gracias, Jorge. Fer. Sí, a ver, del lado del mercado, la oferta, como vimos, está asegurada. El tema va a ser la demanda y el tema de la exportación directamente relacionado a lo que explicaba Jorge del tipo de cambio, cuánto realmente va a quedar de valor de pago a la exportación, y eso sabemos que impacta directamente en las categorías de vaca y novillo, y luego va arrastrando también y va arrastrando el resto de las categorías, ya que la demanda interna en los próximos meses la vemos más complicada con bajo poder de pago, ¿no? Y lo que se vio en estos momentos, creo que como bueno, es que rápidamente se reacciona ante variables que quedan descalzadas, como fue el ternero y la vaca, habían quedado muy bajos y cuando tomábamos dólar bolsa, rápidamente empezaron a subir de precio y las variables se empiezan a acomodar. Así que si no hay grandes desbandes de intervenciones y cosas raras, creemos que pasado el frío invierno vamos a estar en un mejor panorama. Bueno, perfecto. Creo que ha sido una charla granadera excelente. Les agradezco a los disertantes y a todos los participantes. La charla se va a poder revisar y, por supuesto, algún concepto, si no quedó de todo claro, poder volver a escucharlo en el canal de YouTube de AFIC. Así que si lo quieren difundir o volver a ver, lo pueden hacer por allí. Será hasta la próxima charla y un saludo a todos, buen fin de semana y feliz Día del Padre para el siguiente domingo para todos aquellos que lo son. Saludos y gracias por participar.